Y la noticia es urgente y tiene que ver con la inflación fuerte y abrupta. Suba de la inflación en el mes de marzo, 3,7%. 3,7% el índice de precios al consumidor del mes de marzo. Un dato inesperado que la Casa Rosada no tenía en cuenta, 3,7%. Recordemos, el mes de febrero había sido 2,4%, el mes de enero había sido 2,2%. La Casa Rosada veía con preocupación que se frenara la desaceleración de la inflación, pero sin embargo en marzo volvió a trepar y es un dato muy preocupante. Hay que remontarse al mes de septiembre del año pasado para tener un dato que comience con 3 de inflación. 3,7 el dato de inflación del mes de marzo. Esto es, miren, acá está en la pantalla lo que les marcaba. Septiembre del año pasado 3,5, marzo 3,7, un dato inesperado, un golpe muy duro para la Casa Rosada. Es un mes muy difícil, marzo, siempre es un mes con subas estacionales que tienen que ver con los colegios, con las escuelas, con los alimentos también, ¿por qué no? Y bueno, para hablar de este tema está Horacio Rigui, nuestro compañero aquí en el canal, subdirector del Cronista Comercial. Horacio, bienvenido, gracias por este ratito. Sabemos que hay un tema al día que tiene que ver con la inseguridad, con Parque Chacabuco. Ya vamos a volver en breves instantes, pero este dato sorprendió a todos. En la Casa Rosada hay estupor con este número 3,7. Horacio. Sí, la verdad que el dato sorprende por varios motivos. Primero porque no se esperaba un 3,7, segundo porque el dato de la ciudad de Buenos Aires había sido menor. Y en tercer lugar, había un índice que circuló durante el día de ayer y el día de hoy que tiene que ver con un trabajo que hace una universidad, que es la inflación de los trabajadores, básicamente de la provincia de Buenos Aires, y había dado ese índice 3,1%. El mercado estaba esperando una inflación alta, obviamente, porque había una disparada en los precios de los alimentos y también, como vos bien decías, obviamente es un mes con donde por ejemplo, el tema de la educación pesa mucho, pero sin embargo el 3,7 sorprende no solo a la Casa Rosada, sino también al mercado. Bueno, mira, este es el cuadro de los aumentos, 21,6% el aumento de la educación. El aumento de la educación, es decir, lo que vos marcabas, Horacio, la educación se llevó gran parte de esta suba de 3,7, también 5,9% alimentos y bebidas, algo que ya se había visto también el mes pasado. Trepó mucho prendas de vestir y calzado, esto venía en baja, ¿no? Sí, a ver, hay dos inflaciones que básicamente le pegan a todo el mundo, porque cuando hablamos de educación, acordate que cuando hablamos de educación básicamente tenemos en cuenta lo que son los colegios privados. Sin embargo, y no todo el mundo lleva a sus hijos a un colegio privado, pero sí todo el mundo tiene la necesidad de alimentarse, todo el mundo tiene la necesidad de vestirse. Claro. Y son estos dos índices que encima tienen mucho peso dentro del índice de inflación, que aumentaron mucho más de lo proporcional. Claro, a ver, mostrémosle esto a la gente. Este 3,7 es el nivel general, es el promedio, y estos cuatro rubros, están por encima de esa media. Exactamente. Es decir, son los que explican ese 3,7. Lo que explican, y fíjate que cuando vas a cómo es la composición del índice, prendas de vestir y calzado sumado a alimentos y bebidas, tiene una ponderación mayor. Claro. Entonces eso pesa más en la inflación, en el 3,7%. Perdón, yo recuerdo que prendas de vestir y calzado el mes pasado habían tenido deflación. Lo veníamos analizando eso de, che, bajaron los precios. Bueno, pero cuando hablamos de educación también tenemos que atar el número. Uniformes, todo lo que tiene que ver con la vestimenta de los chicos. Tenés uniformes, tenés los zapatos, los zapatitos. En la vestimenta también. También es cierto, pero acá está muy atado en realidad marzo al comienzo de las clases, ¿no? Bueno, este es un dato, insisto, que golpea a la expectativa del gobierno. El gobierno decía, el de la ciudad dio 3,2, dio 3,2. Sí. Va a estar por debajo de la ciudad, decían, entre 2,8 y 3 y algo. Máximo 3,1, máximo 3,1 esperaban. Sí, esperaban, a ver, por lo menos algunos asesores del gobierno decían eso. Tremendo. No, que suele ser siempre la antesala, la inflación de cava a la nacional, y siempre da por debajo, por lo general, ¿no? Es llamativo esta brecha o este crecimiento en el último mes. Este dato, insisto, para mí condiciona la agenda económica, la agenda del gobierno.
es un dato, todavía no tomamos dimensión porque hace escasos 6 minutos trascendió, pero este es un dato que golpea en el ánimo de la Casa Rosada, es un dato que llega para confirmar que algo está... La volatilidad llegó para quedarse, así como el presidente lo dijo el 1 de marzo en el discurso de sesiones ordinarias. Está llegando la volatilidad, vamos a ver cuánto dura. Ojalá que el gobierno logre revertirlo rápidamente porque, bueno, la verdad que la inflación había dejado de ser preocupación para los argentinos y ahora vuelve a escena. Vuelve a escena y te aclaro una cosa más que me parece importante también. Tiene que ver con que si vos estás devaluando el dólar oficial al 1% mensual, una inflación del 3,7, lo que está haciendo es apreciando básicamente el tipo de cambio. Es decir, el peso se hace más fuerte, más allá de la... digo, es una contraposición esto, pero es así, ¿no? Vos necesitas, digamos, esta inflación termina siendo al peso más fuerte con respecto a lo que es la devaluación, digamos, programada por el gobierno. Pero también ahí el mercado está esperando algún movimiento que tiene que ver precisamente con lo que pueda llegar a pasar hoy, cuando se anuncie el acuerdo con el Fondo Monetario y que esté atado precisamente a que exista un grado de, por lo menos, de acortamiento de la brecha, claro, ¿no? Entre los dólares financieros y el dólar oficial. A ver, Horacio, corregime, pero la perspectiva de inflación del gobierno para este año era por debajo del 20%. Exactamente. La inflación total. Sí. Bueno, ya estamos acercándonos peligrosamente a ese número. Estamos en abril. Claro, pero el promedio, claro, estamos en abril y ya estamos... Sí, todavía falta, obviamente tiene camino para recorrer, pero lo que es cierto es que lo más probable es que no se pueda cumplir con esa meta. Hay una realidad, el año pasado la inflación bajó mucho. Claro. Pero muchas veces, cualquier técnico te lo puede decir, que es mucho más difícil sostener una inflación baja que seguir bajándola una vez que ya bajaste mucho. Claro. Bueno, estamos en esa etapa donde bajar la inflación le va a costar mucho al gobierno, le va a costar mucho a la Argentina. Claro, bueno, y esto también es un caldo de cultivo para la oposición. Veníamos contando que el gobierno desde el Foro de Davos venía teniendo reveses políticos, claro, la oposición lo estaba empezando a capitalizar, estaba empezando a envalentonarse, veíamos caras que no veíamos hace mucho tiempo mostrándose de repente, y esto le da pasto y le da terreno fértil a la oposición para salir y para redoblar con la oposición. Por eso decíamos, bueno, ojo, el gobierno tiene que escuchar, no puede quedarse ciego, enceguecido con su discurso, con su relato, porque la gente también lo estaba viendo. Es decir, lo que veníamos hablando, y seguramente después vamos a poder salir a la calle, insisto, vamos a estar en la calle con este tema y con el tema de la inseguridad. Vamos a continuar con Rolo Barbano, con este tema que venía contando él también en su programa, pero decía, vamos a volver a la calle porque la gente lo estaba notando en la góndola, la inflación. Esta inflación que vemos hoy, que a nosotros nos sorprende porque la Casa Rosada decía, bueno, no, es 2,8, 3,1, para la economía del bolsillo de la gente. Vos que nos estás mirando decías, che, yo voy al supermercado y me aumento mucho más de lo que están diciendo ustedes. Claro, siempre es a mes vencido y eso genera la expectativa de decir, che, no vaya a hacer cosa que también abril venga mal. Es decir, bueno, es para preocuparse. Vamos con un urgente.